Gracias y paz, mis amados hermanos. Un gusto nuevamente poder saludar a cada uno de ustedes en el amor del Señor, anhelando que este tiempo sea de edificación, este tiempo sea de aprendizaje para cada uno de nosotros, sobre todo considerando que este tema quizás no es algo novedoso dentro de las iglesias, el liderazgo eclesial. Muchos de nosotros tenemos conocimiento de lo que es el liderazgo en términos generales, el liderazgo en aspectos seculares, pero dentro del liderazgo eclesial marca una gran diferencia con lo que es el liderazgo eclesial, ya que los parámetros, la visión, la forma de trabajar, la forma de actuar es completamente diferente. Hoy iniciaremos una serie de temas que tienen un propósito fundamental, que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, puedan irse adaptando y conociendo lo que significa ser un verdadero líder, lo que significa ser un verdadero siervo del Señor, bajo los parámetros bíblicos de Él. Dentro del liderazgo, aspectos fundamentales y esenciales que debemos considerar es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debemos ser ejemplo en todo aspecto, porque más adelante vamos a estar llevando un trabajo mancomunado conjuntamente con los pastores, ustedes en calidad de diáconos, en donde cada uno tendrá la obligación con su pastor, el compromiso con el Señor, demostrar tareas que son importantes y necesarias. Pero ahí es lo que les manifiesto, el liderazgo eclesial abarca una base muy fundamental que es la integridad. Y créanme, mis hermanos, sin ánimo de ser esto una retaliación o cosa por el estilo, las primeras clases nos dejan sin sabor de boca. ¿Por qué razón? Porque fue triste ver que cada uno de los expositores mandaron tareas en los puntos de fe, en los puntos doctrinales, y realmente muy pocos fueron los que se esforzaron por cumplir. Y ahí es la pregunta que se hace. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el afán de ser diáconos? ¿Cuál es el deseo de ser diácono? Porque ser diácono significa ser un líder. Un verdadero líder no le teme a lo desconocido, como es el tema del día de hoy. Pero ¿estamos dispuestos a dar lo que nos corresponde? ¿A hacer lo que nos toca? ¿Estamos dispuestos a cumplir las exigencias que amerita? Porque si en cosas muy sencillas, como es una tarea dentro de un proceso de aprendizaje, no lo cumplimos, mañana pasado, cuando tengamos al frente una congregación, a quién servir las mesas, porque recuerden, mis hermanos, la exposición que hizo nuestro hermano Rogelio Raff en La Libertad, pues bastante amplia con relación a lo que significa ser diácono. Las esposas de los diáconos, el trabajo que significa para ellas. Todo eso es parte esencial de un verdadero liderazgo. Todo eso abarca un complemento. Si tareas muy sencillas, muy pequeñas nosotros hemos dejado de hacer, ¿cómo tenemos la certeza que realmente estamos aspirando a algo en donde quizás no nos traiga muchos beneplácitos o sinsabores más bien? Porque recordemos que el liderazgo no es sentarse primero a la mesa. El verdadero liderazgo es aquel que atiende las mesas. El texto bíblico base que tenemos el día de hoy, mis queridos hermanos, es: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. En otras palabras, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la potestad, la facultad de llegar a ser líderes. Pero la pregunta que cabe aquí es: ¿por qué quiero ser líder? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, qué complejo es ser líder? Reitero, ustedes están aspirando, mis hermanos, a alcanzar un diaconado, y es hermoso que hoy en día podamos compartir temas como estos, ya que anteriormente, personalmente lo diré por mí, fue a dedo: mi hermano, venga usted, siéntese acá, usted es diácono. ¿Y de qué se trata? Y algunos conocen ese testimonio en donde recién después de haber sido diácono 4 años,
Recién en el 2015 me enteraba que había un punto de fe, un punto de doctrina, que había leyes que nosotros debíamos respetar y cumplir. Hoy todo eso se está terminando, con estas preparaciones en donde cada uno de los expositores ha tratado de sacar lo mejor de ustedes. Nosotros lo único que estamos marcando es una brecha por donde usted debería continuar. Pero en el corazón de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, realmente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí es cuando viene una premisa importante, el líder de líderes, que inicia la obra. El mejor líder que inicia la obra, mis hermanos, es Dios, el que va de los ejércitos, el que inicia la obra, a través de la creación del universo, a través de la formación de toda la humanidad, la separación de las aguas, en Génesis 1, cuando todo era un caos completo, para nosotros como seres humanos que todavía no existíamos. Y sin embargo, Él inicia algo muy maravilloso, algo especial, en donde transforma esa energía que había en el aire, en el tiempo en sí mismo, y va separando la tierra de las aguas, la oscuridad de la luz, va otorgando a cada uno el espacio que le corresponde. Y dentro de ese espacio de liderazgo también prevé desde el inicio de la creación que como seres humanos nosotros estábamos propensos a fallar, que como seres humanos estábamos susceptibles a cometer errores, como hasta el día de hoy los venimos cometiendo. Un verdadero líder no solamente que diseña un plan, sino que anticipa las circunstancias negativas que puedan pasar dentro de su congregación. Y Jehová es precisamente lo que hace. Él conoce nuestra motivación, conoce nuestra carnalidad, conoce quiénes realmente somos en el fondo. Y parte de su obra esencial también es el tener la fuente de salvación y vida eterna a través de Jesucristo su Hijo. Todo estaba fríamente calculado, todo estaba ya estipulado, de tal forma que la humanidad no se pierda. Mis queridos hermanos, los líderes de hoy buscan tener rasgos y parámetros básicos, pero estos tienen que ser sustentados como la integridad, como les manifestaba al inicio. No basta solo con conocer la palabra de Dios, hay que vivirla día tras día. El liderazgo eclesial, como les manifestaba al inicio, marca una brecha muy importante con el liderazgo secular. En el liderazgo secular, la gente lo que tiene por costumbre es pisotear, no importa quién tenga que pisotear, con tal de llegar a la cima, a la meta. No le importa que tan solo puede estar en la meta. A diferencia del liderazgo secular, en donde realmente un verdadero líder es aquel que alimenta, que nutre, que guía, que enseña, que exhorta, que lidera, a fin de que la obra se multiplique. En el liderazgo secular tenemos al líder completamente solo en la montaña, en la cima de la montaña. En el liderazgo eclesial no tenemos al líder, tenemos a toda la congregación, a todos los líderes en la cima. Eso marca la diferencia, eso marca el trabajo. Muchos nos preguntamos, ¿realmente yo tengo la capacidad para liderar? ¿Realmente estoy optando por un puesto, por algo que realmente nace en mi corazón? Los líderes se forman también, no todos nacen. Hay líderes que tienen hay personas que tienen carisma especial, pero no por eso son líderes. No por eso son líderes, por más carismáticos que puedan ser. Sin embargo, para nosotros tenemos una buena noticia, que todos fuimos nacidos para dirigir. Todos, mis hermanos, sin excepción. Fuimos creados para dirigir. Y esto tiene que ser sustentado lógicamente de manera bíblica, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis 1, 26, 31? Yo les invito, no sé si tienen ustedes la Biblia a mano, mis hermanos, como les dije, esto es liderazgo eclesial y vamos a trabajar bastante con la Biblia. Génesis 1, 26 a 31, entonces dijo Dios,
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todas las que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran medida, y fue la tarde y la mañana del sexto día. La palabra es clara, mis hermanos. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Nosotros somos la imagen y semejanza del Creador, del Eterno, del Elohim. Esa es nuestra semejanza, nuestra esencia. Lógicamente que nosotros no tenemos los mismos atributos, pero sin embargo el Señor nos ha dado algo muy especial. En el versículo 27 nos dice: para que dominemos. Pero ahí viene un poco la confusión, ¿no?, del ser humano. Enumera la cantidad de cosas, animales, plantas y todo lo demás que nosotros debemos dominar. En ninguna parte dice que nosotros debemos dominar al hombre en sí mismo. No lo dicen, mis hermanos. Más sin embargo, el hombre se ha equivocado de gran manera y quiere sojuzgar, quiere pisotear a quien está a su lado. Ser líder no es pisotear, ser líder es ayudar, levantar. Por eso, mis amados hermanos, para nosotros debe ser importante y necesario entender estos textos bíblicos para poder dirigir, para poder liderar. Por ahí tengo un micrófono abierto, por favor. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dio un atributo, nos dio una identidad. Nosotros debemos servirnos mutuamente en áreas como dependiendo de nuestros talentos. Dios nos dio los talentos de igual forma con un sentido muy especial y particular para dirigir. Este texto base, mis hermanos, debe ser la esencia para cada uno de nosotros, que nacimos para dirigir, para liderar. Varón y hembra los creó. Dentro de su ámbito, cada uno es llamado a un liderazgo. Cada persona desarrolla y ejecuta sus talentos en la medida en que realmente decide ir creciendo. Reitero, liderazgo eclesial difiere mucho de liderazgo secular. Como parte de ustedes de la congregación de los nuevos diáconos, la esencia básica para cada uno de mis hermanos tiene que ser el deseo de servir las mesas. Porque si usted tiene en su corazón el deseo, bueno, yo quiero ser diácono para mañana pasado ser pastor, estamos mal enfocados. Porque primero el diaconado significa servir las mesas, apoyar, atender a la viuda, al menesteroso, al que está caído. Esa es nuestra tarea principal, mis hermanos. Y lo demás viene dándose por añadidura, poco a poco, en el devenir de los días. Perdón. Perdón, mis hermanos. Luego me disculpen si a ratos me toca poner el silencio en el micrófono. Es por una biopsia que recién me hicieron de la garganta y todavía está un poco lastimada. Entonces, como decía, mis hermanos, cada persona desarrolla y ejecuta sus talentos. ¿En función de qué? De un objetivo concreto que tiene en la visión general que ha estipulado, ha esbozado el pastor. Y cada pastor tiene un trabajo esencial. Pero tiene un trabajo especial. ¿En conjunto con quién? Con el Consejo Ejecutivo General. Es decir, estamos unidos y atados unos a otros, mis hermanos.
Es el trabajo que se busca como iglesia. Es el trabajo que necesitamos establecer. Mis queridos hermanos, para cada uno de nosotros, bien es cierto, no tenemos una cultura de liderazgo. Somos más carismáticos. ¿En qué sentido? Unos somos más joviales, otros somos más serios, otros tenemos caritas de amargados, pero sin que signifique que realmente eso seamos, ¿no? Pero dentro de su esencia natural, el ser humano está diseñado para liderar. En la escuela muchos de ustedes eran el alma de la fiesta, el que armaba el juego de pelota. En la escuela sabática de jóvenes, cada uno llevaba adelante tareas y la gente se iba pegando más hacia ustedes. Pero ese liderazgo que ustedes están manifestando hoy en día, ¿cómo se está visualizando realmente? ¿Cómo está repercutiendo en beneficio de la iglesia? Tenemos iglesias sanas, iglesias fortalecidas, iglesias con propósito, iglesias que están creciendo, se está multiplicando ese liderazgo, o seguimos siendo solamente buscando un caudillismo. Entonces, esos parámetros son aquellos que nosotros tenemos que ir rompiendo cada día. Porque reitero, el propósito del liderazgo es servir las mesas, mis hermanos. Pero para eso también es importante y necesario que comprendamos que nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Únicamente el liderazgo eclesial funcionará cuando nuestro corazón esté en comunión, exaltando al Creador. Cuando nuestro corazón esté compaginado plenamente con nuestro Señor. Por eso debemos también, mis hermanos, ver y analizar el primer líder que Dios creó y el primer líder que cayó. En Génesis 3, 6 al 19, todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, de Adán y Eva. Fue el primer líder. Porque todo lo que resume en Génesis 1, 26 al 31, ¿para quién fue creado? Para la primera pareja de la humanidad, Adán y Eva. ¿Y quién era la cabeza? ¿Quién era el líder de esa pareja, de ese matrimonio, de ese hogar? Era Adán, a cual el Señor le comisionó que debía cuidar de todos los animales, todas las plantas, e incluso le entregó a su esposa, para que a través de unas relaciones interpersonales pueda estar pendiente de ella. Más sin embargo, ¿por qué decimos que Adán, el primer líder, fracasó? Porque él descuidó su tarea principal, que era servir, proteger, entregarse plenamente por su esposa. Ahí es cuando fracasa el primer líder, mis hermanos, porque descuida su tarea. Y muchos de nosotros hacemos eso. Alcanzamos un grado de diaconado en las iglesias o un puesto especial en las iglesias y damos por sentado, por hecho las cosas, y nos vamos poco a poco enfriando sin darnos cuenta. Y vamos dejando ese ministerio, porque pensamos que somos tan buenos que automáticamente todo sucede de por sí, o todo se hace solo. Sin entender que el Señor nos entregó un ministerio como líderes para que ese sea multiplicado y fortificado. Sin entender eso, mis hermanos. Por eso es que Adán fracasa. Y cuando el Señor se acerca, luego de que Eva ha cometido su error, y le confronta el Señor a Adán, para él fue mucho más fácil echar la culpa a su esposa. Primero le echa la culpa a Dios, y segundo a su esposa. La mujer que tú me diste, ella me llevó a pecar. Y muchos de nosotros como líderes vamos a tener decepciones cuando fracasemos. Y para muchos será más fácil el tratar de endosar esa falla a otros antes que asumir nuestras responsabilidades. El liderazgo espiritual no es complejo, mis hermanos. Solo se necesita la predisposición, la aptitud y la actitud.
que cada uno tiene que mostrar, a fin de evitar que los roles que nosotros tenemos que desarrollar sean equivocados, a fin de evitar que nuestro ego supere nuestro servicio. Mis queridos hermanos, vamos a ver el concepto de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo secular? Un líder secular es aquel que ha sido contratado por votación o por designación para tomar decisiones relevantes, para dar jurisdicción y tiene responsabilidad ante los electores o los designadores. Un líder comunal ha ascendido a una posición de responsabilidad dentro de la forma de hacer las cosas de una comunidad cerrada y se ha ganado su respeto. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que precede, inspirando al resto de los que participan en ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón se dice que el liderazgo implica a más de una persona quien dirige. Aquellos que lo apoyan, es decir, los subordinados, y que permiten que desarrolle su posición en forma eficiente. Es el proceso de influir en otros y apoyarlos de tal forma que trabajan con entusiasmo para que puedan alcanzar las metas y labores encomendadas. Ese es el liderazgo, el concepto que tiene. Siempre vamos a trabajar en función de metas, objetivos, planificación que se realiza, y como iglesia nosotros tenemos una sola meta, un solo objetivo: alcanzar almas para Cristo. Las labores encomendadas que tenemos: hay el equipo de evangelismo, hay el equipo de escuelas sabáticas, el equipo de niños o el ministerio de niños, de damas, el de jóvenes, grupo de alabanza y otros muchos más ministerios. Pero todos esos tienen que converger en una sola opinión, en un solo pensamiento, en un solo sentir: servirle al Señor. Vamos a ver esta definición que es muy importante y muy valiosa, mis hermanos, Definición de liderazgo. Otra definición: es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común y poseer un carácter que inspire confianza. Poseer un carácter que inspire confianza. Si usted como diácono no genera confianza, no genera respeto por su forma de actuar, por su integridad, lógicamente la gente no se va a sentir atraída a trabajar con usted. John Maxwell tiene un gran pensamiento. Dice: antes de pedir ayuda a la gente, toca su corazón. Antes de pedir ayuda. El buen líder primero toca el corazón de la gente. Y el ejemplo del liderazgo efectivo y eficaz nosotros tenemos a través de Jesucristo. Él primero tocó el corazón de sus discípulos, de sus apóstoles. Luego tocó el corazón de la gente. Y posteriormente Él designa una tarea: que cada uno vayamos y compartamos la palabra de Dios y que la gente se bautice en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿qué es el liderazgo bíblico, mis hermanos? Es una administración encomendada por Dios, según 1 Corintios 4:1-2. El líder bíblico se enfoca en cuidar de la congregación, no por obligación, sino con afán de servir en amor, ágape. Un liderazgo bíblico es servir a Cristo sirviendo a los miembros del cuerpo de Cristo. En Mateo 20, 25 al 28, Jesús dice a sus discípulos que los líderes no deben ejercer autoridad sobre las personas. En cambio, quien quiera llegar a ser grande debe de bajarse a ser un siervo. Los líderes se dan cuenta de que servir a los demás es la única manera de liderar con un corazón puro, libre de orgullo y arrogancia. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ese es el liderazgo bíblico. Ese es el liderazgo que nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos. Pero también tenemos que es un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual en las organizaciones es un enfoque que va más allá de los resultados financieros y conecta con un aspecto esencial del ser humano, donde se invita a cultivar valores, ética y un sentido de propósito al servicio del prójimo y en gloria para Dios.
Este es el liderazgo que nosotros buscamos dentro de las iglesias, mis hermanos. Un liderazgo con propósito, al servicio de nuestras congregaciones, al servicio del prójimo, al servicio del menesteroso, del caído, del que está en la calle, del que está mendigando, del que está en el alcoholismo, del que está en las drogas, de aquella mujer que está en la prostitución. Y que todo lo que nosotros hagamos para llevar a esa gente, a esas personas, hasta los pies de Cristo, será siempre para la gloria de Dios. Ese es el verdadero liderazgo. No se trata de ponerse un membrete en el pecho, en letras grandes que diga soy líder. No, mis hermanos. Es un liderazgo en donde usted se saca sus zapatos, se mete hasta el fango y conjuntamente con sus hermanos, con su equipo de trabajo, puede sacar adelante la meta propuesta. Vamos a ver las diferencias entre un líder secular y un líder espiritual. El líder natural tiene confianza en sí mismo. El líder espiritual solo confía en Dios. Mire la diferencia. El líder natural conoce a los hombres. El líder espiritual se interesa y sirve a los hombres. El líder natural hace sus propias decisiones. Un buen líder espiritual busca la voluntad de Dios. El líder natural es ambicioso. Lo contrario, el líder espiritual es humilde. La pregunta, hago un paréntesis aquí. La pregunta, hasta el momento de lo que hemos visto, ¿con qué tipo de liderazgo se está identificando usted? ¿Confía en su sabiduría? ¿Confía en Dios? ¿Toma sus decisiones, sus riesgos, confiando en lo que sabe? ¿O a través de la oración busca la voluntad de Dios? ¿Qué tan humilde es? Hay personas que lastimosamente dicen, no, pero yo soy bien humilde. Dejó de ser humilde el momento que lo dijo de esa manera. Un líder natural crea sus propios métodos, mientras que el líder espiritual busca y sigue los métodos de Dios. Pero ¿cuáles son los métodos de Dios, mis hermanos? Hay un solo método de Dios, que se llama la palabra. Eso es un solo método de Dios. El líder natural se alegra de mandar a otros. El líder espiritual se deleita en servir a otros. El líder natural es motivado por los beneficios personales. El hombre de Dios es motivado por el amor hacia Dios y hacia los hombres. Eso es lo que mueve realmente a un verdadero líder espiritual. El líder natural es independiente. El líder espiritual únicamente depende de Dios y de nadie más. Sabe quién es su hacedor, sabe en quién tiene que fortalecerse y sabe qué es lo que tiene él que cultivar para seguir adelante, según la palabra. Entonces nosotros tenemos que ya poco a poco ir viendo qué tipo de liderazgo nosotros estamos aplicando en las iglesias. Porque la mayoría de ustedes, mis hermanos, para estar ya candidatos a diáconos, tengo la certeza que ya predican, ya dan escuela, están dirigiendo jóvenes o están dirigiendo niños, están al frente de algún ministerio. Pero ¿qué tipo de liderazgo está aplicando usted? ¿Cómo está sirviendo dentro de su congregación? Un pensamiento del doctor W.A. Tozer nos da su opinión sobre el liderazgo espiritual. Un verdadero líder es aquella persona que no tiene ningún deseo de dirigir, pero que es lanzada a una posición de liderazgo por la presión interna del Espíritu Santo y la presión externa de la situación. Por ejemplo, nos pone Moisés y David y los profetas del Antiguo Testamento. Ellos nunca quisieron ser líderes. Moisés se negó varias veces. David no quiso hacerse cargo del reino y sin embargo fue ungido como rey en lugar de Saúl. Han abundado grandes líderes desde Pablo hasta nuestros días que no hayan sido reclutados por el Espíritu Santo de Dios para esta tarea importante, mis hermanos. No de ocupar una posición, sino el servir en una posición que marca la diferencia. El hombre que ambiciona el primer puesto queda descalificado como líder. Muchos de nosotros a veces nos equivocamos, ¿no? Estoy hablando en términos generales, mis queridos hermanos, y anhelamos ser líderes a toda costa.
pero no tenemos claro el enfoque por qué ser líderes, por qué alcanzar una posición, por qué ser diáconos. No tenemos muy claro el panorama a veces. Pensamos que la vida va a ser un poco más fácil y no sabemos el compromiso que involucra todo esto. El verdadero líder tiene que caracterizarse por ser humilde, apacible, sacrificado, íntegro y sin deseos de señorío sobre los demás. Y a la vez estará preparado tanto para dirigir, servir, obedecer a Dios y también, mis hermanos, para saber escuchar. Para saber escuchar. En el libro de los Hechos, mis hermanos, del capítulo 18, nos da un gran ejemplo de Apolos. Cuando él estaba predicando, cuando él estaba enseñando, hubo una parte en donde él se equivoca. Y fueron dos de las personas que estaban ahí, que tenían más conocimiento de la palabra, quienes tuvieron que llamarle a un costado para explicarle realmente cuál fue el sacrificio de Jesús y cómo obraba la palabra de Dios en la actualidad, en ese tiempo, a través del Espíritu Santo. Y dice el texto bíblico que Apolos los escuchó con mucha atención, con mucha humildad, corrigió todas aquellas cosas que estaban mal y siguió en el camino del Señor, dando ahora sí una buena enseñanza y un buen testimonio. Esa es la marca de un líder, aquel que no tiene miedo de reconocer que se equivocó, aquel que no tiene miedo de entender que el camino que estaba siguiendo era errado. Estaba capacitado para enseñar, tenía vehemencia Apolo por enseñar, pero también tenía dos oídos bien despiertos y un corazón sensible para escuchar las enseñanzas de otros. Dicho de otra manera, mis hermanos, el verdadero líder está dispuesto a enseñar, pero también está dispuesto a aprender, porque sabe que cada persona es un mundo aparte y nos puede enseñar cosas valiosas e importantes. Aquí podemos ver un cuadro, no sé si ustedes lo pueden apreciar, mis hermanos, en su totalidad. Un cuadro que dice, ¿cuáles son los rasgos de un líder? ¿Se ha puesto a pensar cuáles son los rasgos que usted debe tener para ser un verdadero líder? No sé si lo pueden apreciar completamente, mis hermanos. Si alguien me confirma si se lo ve completamente, por favor. Sí, mi hermano. Ya. Los rasgos... Gracias, mi hermano. Los rasgos de un líder, mis hermanos. Ustedes pueden ver, se mueve en forma de una circunferencia. Lógicamente aquí por la estructura del computador no se puede ver como una circunferencia. Pero ¿cuál es el propósito? Primero, el primer rasgo de un líder es la motivación personal. ¿Qué le motiva a usted, mi querido hermano, a ser un líder? ¿Qué es lo que le motiva a usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? La principal motivación para nosotros debe ser el deseo de servir. Y sobre todo, entender quiénes somos nosotros. Vamos a ver, mis hermanos, 1 Crónicas 3:9. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, sígalo. Dice la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Esa tiene que ser mi motivación. Entender quién soy yo. Entender quién realmente soy yo a los ojos de Dios. Y si a usted tenía alguna duda, mis hermanos, la respuesta es clara. Somos colaboradores de Dios. Somos instrumento de su labranza. Entonces, si yo soy colaborador de Dios, si soy instrumento de su labranza, debo procurar sentirme apasionado, sentirme gozoso, sentirme que todo lo puedo en Cristo, porque para eso he sido llamado. Que el ser líder no será para mí un obstáculo, porque tengo las cosas claras. Sé quién soy, sé lo que necesito y sé a dónde voy.
Y cuando hablo de sé lo que necesito, vamos a ver por favor en Josué 1:9. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál tiene que ser mi motivación personal, mis hermanos? En Josué 1:9, un texto que todos lo conocen de memoria, sin embargo, permítanme leerles. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, en donde quiera que vayas. Mi motivación es clara. No debo desmayar. ¿Por qué? Me regreso a Corintios. Porque soy colaborador de Dios. Y por ende, Él me sustenta. Y si yo acepto este reto de ser diácono, tengo una gran certeza, tengo una gran confianza, que será el Señor el que me va a sacar adelante. Porque claramente me está diciendo que no tema ni desmaye. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Está en una conjugación de pretérito indefinido. No dice estuvo o está, dice estará todo el tiempo contigo, mi hermano. Entonces tu motivación de ser líder tiene que ser sustentada bíblicamente. Yo quiero ser diácono, quiero servir, no importa que vengan tiempos de sequía, tiempos de austeridad, tiempos de problemas, no importa lo que venga, porque hay un Dios que me sustenta, porque ese Dios mismo es el que me entregó ese liderazgo, porque ese Dios mismo es el que me entregó ese ministerio. Entonces yo creo que si tengo este rasgo, yo aspiro a ser líder porque ese rasgo está dentro de mí. Tengo plena confianza. Creo en un Dios grande y maravilloso. Y sobre todo he entendido que soy colaborador de Dios. Y si me quedan dudas, mis hermanos, Josué 24:15, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué nos dice en Josué 24:5? Recuerden, mi hermano, este es liderazgo eclesial, y juntamente con la palabra de Dios. Josué 24:15, ¿qué nos dice, mi hermano? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es mi motivación. Si yo aspiro a ser líder, tengo que tener claro que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero no por el membrete de liderazgo. Porque a través del ejemplo como familia, como matrimonio, como esposos, como hijos, como padres, vamos a inculcar, vamos a transmitir ese deseo ferviente a los demás de servir al Señor. Porque ese es el rasgo del líder, inculcar la esencia que Dios nos ha dado hacia otras personas. Hacia otras personas. Nos movemos hacia la derecha, mis hermanos queridos. El deseo de liderar debe ser otro de los rasgos que usted debe tener para ser líder. El deseo de liderar, mis queridos hermanos. Bueno, todos queremos liderar, ¿no? Todos queremos ser el alma de la fiesta, todos queremos ser la fiesta de Navidad, todos queremos ser el capitán del equipo. Pero no todos podemos. Y ahí viene el problema, mis hermanos. ¿Usted por qué desea liderar? ¿Por qué desea ser diácono? ¿Por qué desea tener una posición vital e importante, mi hermano? En el libro de Génesis, capítulo 27, mis hermanos, había un deseo equivocado para liderar. Cuando Jacob le roba la bendición a Isaac, ¿cuál era el propósito de él al robar esa bendición? Ser primero antes que su hermano. Que todas las bendiciones vengan para él, a pesar que él tenía una promesa ya establecida. Y sin embargo su deseo de ser el primero le llevó a cometer cantidad de errores, cantidad de situaciones, que trajo más bien desgracia a su familia, desgracia a su madre, y enemistad con su hermano, con Esaú, durante muchos años. Ese es el verdadero deseo de liderar. Desde luego que no, mis hermanos. Pero la Biblia también nos enseña el liderazgo positivo a través de
a través de Jueces capítulo 6 hasta el 8, mis hermanos. Todos conocemos, y hay unos hermanos que pertenecen a un grupo de este varón que se llama Gedeón, el grupo Gedeón. Todos conocemos la historia de Gedeón, de cómo bajaron más de 25,000 personas a batallar. Y sin embargo el Señor le dice, no, están demasiados. Bajó el número, siguen siendo demasiados. La intención es que cuando tú pelees y ganes, tu corazón no se llene de soberbia, sino que tú entiendas que yo te escogí para ganar. Gedeón de pronto no quería liderar, y sin embargo el Señor le llama a liderar, y pone esa chispa, esa flama de amor en su corazón para ser un verdadero líder. Y al final bajan a la batalla únicamente 300 personas. Todos conocemos el resultado. El deseo de liderar tiene que estar enfocado en una causa justa, en una causa correcta, en una causa noble. Porque también el deseo de liderar nos puede llevar por caminos equivocados, en donde el orgullo y la soberbia nos puede desviar del camino principal. Conocemos historias de hermanos diáconos que se han ido de las iglesias porque no les dejan predicar, porque no están en armonía, porque no asisten periódicamente a la iglesia, o se apartan de la iglesia. Y lógicamente pierden su condición de diáconos. Pierden su condición de diáconos, su membresía dentro de la iglesia. Y se han ido molestos, porque no han entendido que el deseo de liderar tiene que ser con integridad y con ejemplo. Ese es un liderazgo negativo, es un deseo de liderar equivocado. Equivocado completamente. Cuando usted anhela en su corazón el liderar, tiene que ser bajo la premisa del Señor. Seguimos hacia la derecha en mi pantalla, en las suyas, no sé si es la derecha mismo o la izquierda. Confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo. Sabía en quién confiaba. El ejemplo de Job, mis hermanos. En el libro de Job 19:25, mis queridos hermanos, tenemos un ejemplo muy claro. La confianza de Job no estaba basada en sí, sino en su fe. La confianza de Job no estaba basada en quién era Job, sino a quién servía Job, a quién adoraba Job. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis queridos hermanos. Hoy en día, lastimosamente, en muchas iglesias se habla del empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del hombre. Y a veces lo tomamos de manera simple y ligera, ¿no? Porque no hemos entendido a veces ni siquiera las palabras que usamos. Cuando hablamos de empoderamiento, la definición más o menos estipula que es aquella persona que ha alcanzado un nivel de éxito sin necesidad de nadie. Sin necesidad de nadie. Entonces, mis hermanos, una cosa es la confianza en sí mismo y otra cosa muy distinta creer que uno está empoderado. Porque la esencia del empoderamiento es, yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer todo. Y hace un instante veíamos la diferencia entre el liderazgo secular y el eclesial. Si usted cree que está empoderado, está equivocado. Este no es el sitio donde debe estar. Porque nosotros confiamos, dependemos y necesitamos permanentemente de un Ser Supremo, que es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de la iglesia no existe tal empoderamiento, porque todos los planes que nosotros hacemos, todas las confianzas que tenemos, es en quién creemos nosotros, de quién habla la palabra de Dios. Esa es la confianza que tenemos, y como decía Job 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la confianza. ¿A qué Dios sirvo? ¿Qué Dios tengo? Al fin se levantará sobre el polvo. No importa cómo esté yo. Ese Dios maravilloso al que sirvo me levantará. Y esa es la buena confianza que tiene un líder, mis hermanos. Vamos a ver 2 de Corintios, mis hermanos. 2 de Corintios 3:4.
Segunda de Corintios 3:4, para que dejar graficados los ejemplos, mis hermanos, y se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Segunda de Corintios 3:4. Dice la palabra del Señor: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa es la confianza en mi fe, en quien yo creo, a quien sirvo e hijo de quien soy. Esa es la confianza que tengo. Y por ende, si tengo esa confianza, puedo entender que ese rasgo que debe tener un líder, yo le pondría un visto. Sí lo tengo. Sí lo tengo. Tenemos más abajo, conocimiento de la palabra, mis hermanos. Conocimiento de la palabra. Pero no basta con el conocimiento. ¿De qué nos sirve conocernos toda la Biblia de principio a fin si no hemos sido capaces, mis hermanos, de vivir 3 versículos de la Biblia? El conocimiento no tiene que ser mental, tiene que ser vivencial, el conocimiento de la palabra de Dios. Y es triste y lamentable que en muchas ocasiones nos paramos en un púlpito y predicamos del amor y no sabemos del amor. Nos predicamos de la misericordia y nos hemos olvidado de hacer misericordia con nuestros prójimos. Entonces, el conocimiento de la palabra tiene que ser como nos dice Josué 1:8, mis hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hagas conforme a todo lo que de él está escrito. No te dice que tú tienes que memorizarte todos los versículos bíblicos, sino que te dice que debes poner por obra los versículos bíblicos. Y ahí es cuando muchos fallamos. Ahí es cuando muchos fallamos, mis hermanos. En Deuteronomio, mis hermanos, Deuteronomio 6:7. Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 6, versículos 7 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Conocimiento de la palabra. Vivenciar la palabra de Dios, mis hermanos. Es lo que necesita el pueblo de Dios. Que cada una de sus actividades, de sus actitudes, de sus dichos, de sus textos bíblicos, sean vividos con confianza. Porque cuando usted manifiesta eso delante de quienes tiene bajo su responsabilidad y su cargo, está dando un buen testimonio. Está haciendo un testimonio efectivo y fiel. Pero si eso no transmitimos en nuestra área de trabajo, en nuestro ministerio, en el que nos ha sido entregado, ¿de qué nos sirve conocer todos los textos bíblicos si no vivenciamos ni siquiera el 10% de lo que sabemos? Entonces, mis hermanos, el conocimiento de la palabra tiene que ser exclusivamente con la vivencia diaria, diáfana, transparente. Que sus actos hablen de lo que significa ser un líder espiritual para los demás, un líder eclesial, que conoce y vive la palabra de Dios. Sigamos avanzando, mis hermanos. Tenemos creatividad y originalidad, mis hermanos, que es otro de los rasgos de los líderes. Bueno, dirán muchos, ¿qué tiene que ver la creatividad y la originalidad? El romper paradigmas es un factor principal e importante dentro del liderazgo. A veces nos hemos encasillado en una sola cosa que no nos permitimos ver hacia los costados, hacia otras opciones que podemos tener para que la iglesia vaya creciendo, para ministrar, para hacer lo que es consejería matrimonial, consejería a los jóvenes
Y nos estancamos, seguimos el mismo formato, todo un siempre. Pero mire, David, la Biblia nos enseña a través de David. Él vino a pelear. Y vino a pelear en 1 Samuel 17, 47 al 50, nos habla claramente. ¿Cómo David vino a pelear? Estaba un batallón frente al gigante Goliat. Contra todo pronóstico, contra todo paradigma, contra toda enseñanza o estructura vivencial de aquello entonces, David vino con una honda y 3 piedras pequeñas a pelear. Rompió todo concepto, todo precepto. Hizo lo que nadie más se hubiese atrevido a hacer. Y eso es lo que necesitamos de los líderes de ahora, mis hermanos. Romper esos esquemas. Romper esas ataduras que a veces nos tienen atados y no nos permiten ver más allá de lo evidente. Necesitamos diáconos con buena imaginación, con buena creatividad, pero que sustenten bajo la palabra de Dios. Que no tengan miedo a hacer el ridículo, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a cometer errores, que no tengan ese temor, pero que sepan y estén seguros que vienen a mostrar ese rasgo para aquel que los llamó a ser parte del pueblo de Dios. Y es lo que hizo David, con su pequeña honda, con sus 3 piedras, atacó al gigante Goliat. Y luego de haberlo derribado con la espada, le cortó su cabeza. Eso nos dice las Escrituras. En señal inequívoca, mis queridos hermanos, en señal inequívoca de que también es necesario ser creativos. Hace años atrás, unos hermanos tenían unas cuencas con las cuales iban compartiendo lo que es el evangelismo, rompiendo esquemas. ¿De qué manera nosotros estamos alcanzando almas para Cristo? ¿De qué manera estamos llevando adelante los ministerios? ¿De qué manera estamos vivenciando ese liderazgo que el Señor nos entregó? ¿Realmente nos estamos esforzando? Es la pregunta que debemos hacernos. Afectividad positiva, mis hermanos, que es otro de los rasgos de liderazgo. En el libro de Ruth tenemos un muy buen ejemplo. En Ruth 1:16, afectividad positiva. ¿Cómo se siente usted por su hermano? Les hago la pregunta. ¿Cómo se siente usted por su hermano que tal vez le ofendió, le hirió, le lastimó? ¿Vive todavía usted con rencor? ¿Sigue molesto, sigue incómodo con esa persona? ¿Ha perdonado en su corazón? ¿O sigue remoliendo las cosas que le hizo? Esa afectividad positiva, mis hermanos, no tiene que ser única y exclusivamente con aquellas personas que nos caen bien, con aquellas personas que de una u otra manera son de nuestro agrado o de nuestro círculo íntimo. No, mis hermanos. Esa afectividad positiva tiene que ser con todo el mundo, con todas las personas. Esa es la esencia de un buen líder. Y Dios nos enseña a través de este pasaje bíblico, cuando su suegra Noemí le había pedido que se retire, que se vaya, ¿qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que manifiesta ella? Muestra realmente un amor ágape a toda prueba. Cuando le dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la afectividad positiva que un buen líder debe tener. No importa qué tan dolido puede estar, qué tan molesto puede estar con su hermano. No importa, no interesa. Lo que importa realmente es a quién sirve usted.
Lo que importa realmente es cómo mira usted con amor a su hermano. ¿Hasta dónde tiene usted amor? Si la palabra misma nos enseña 70 veces 7 en un día, y nosotros estamos contando durante todo el año, y nos hemos olvidado que cada uno de nuestros hermanos dentro de las congregaciones necesitan ese amor ágape, ese abrazo fraterno, ese ósculo de amor, que normalmente no se comparte. Y un buen líder tiene que llevar a la grey a este tipo de manifestaciones del amor. Un abrazo sincero. ¿Cuántas veces en las congregaciones dan un abrazo nomás con la mano así desde lejos? Nos sentimos fríos, nos sentimos ajenos, nos sentimos alejados. Y un abrazo fuerte. Qué raro darnos, ¿verdad? Este fin de semana tuve la oportunidad de saludar con uno de mis hermanos que le volví a ver desde el 2021. Un fuerte apretón de manos, un fuerte abrazo, un abrazo rompehuesos, pese a las diferencias que hemos tenido con mi hermano. Dios tuvo un propósito maravilloso en él. Y eso es lo que necesita la congregación. Ver a su líder mostrando amor. Mostrando un amor sincero. No un amor comprometido, sino un amor que nazca en el fondo de su corazón. Que pueda transmitir. Que cuando le abrace, esa persona pueda decir en su interior, qué bien que se siente ese abrazo. Y después de que la palabra del Señor nos dice en Juan, en primera de Juan, que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces nosotros también amemos a nuestros hermanos como líderes. Enseñémosle con el ejemplo. Llevemos adelante. Seamos diferentes. Marquemos ese espacio que necesita la iglesia. Mis hermanos, recuerdo que en el 2020 se hacía un análisis en donde uno de los principales factores que aquejaban todas las iglesias, todas sin excepción, era la falta de amor. El amor entre miembros de la iglesia. Para muchos de los pastores de aquel entonces, les fue incómodo, les fue molesto, porque decían que no estaban de acuerdo. Pero si hacemos un verdadero análisis de cada una de las iglesias, lo que más nos falta es amor. Dentro de las iglesias. Hay hermanos que se van y nos olvidamos. Hay hermanos que vienen, les miramos por sobre el hombro. Porque realmente no estamos vivenciando el amor ágape que Cristo nos ha enseñado. Vamos al punto, saber planificar, mis hermanos. Saber planificar. Un buen diácono, un buen líder, tiene que saber planificar. Muchas de las iglesias carecen o carecemos de este pequeño problema. No planificamos. Y el Consejo Ejecutivo, mis hermanos, si mal no recuerdo, el año anterior, nos dio un formato para que hagamos nuestra programación para un año. Y muchos se salieron de su programación. No la cumplimos, porque no estamos nosotros acostumbrados a planificar, a ejecutar las cosas como corresponde. No estamos acostumbrados, mis hermanos. Y dentro del liderazgo es importante, es vital saber planificar, mis hermanos. Miren, nosotros estamos ya al día 7 de enero. Cuando menos nos demos cuenta y estaremos en el 11 de abril, la Cena del Señor. Las iglesias tienen que prepararse para ese día del Señor. Unas lo hacen con sus prédicas de tal forma que hacen una secuencia lógica. Otras no. Pero todos tenemos claro que el 11 de abril tenemos la Cena del Señor, el viernes 11 de abril. Empezamos a planificar la cena, pero no planificamos todo el proceso de caminar hasta la Cena del Señor. Y eso nos lleva a qué muchas veces, a que vengan temas distintos que no tienen correlación directamente con la Cena del Señor.
La planificación dentro de un líder, dentro de una congregación, es vital e importante, porque cada uno sabe cuál es el papel, el rol que le corresponde. A veces planificamos dentro del mes. Cada uno sabe cuál es qué escuela le toca, cuándo dirigir, cuándo va de ujier, cuándo recoge los diezmos. Pero lo que a veces no planificamos son las prédicas. No hacemos un organigrama que nos lleve a levantar al pueblo en un sentido práctico. Ejemplo, se viene la cena del Señor, ¿qué necesitamos? Santidad. ¿Cuáles son las prédicas que nosotros podemos tener para santidad para el 11 de abril? Eso es una verdadera planificación. Y la Biblia también nos da parámetros, mis hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo 18, del 13 al 24, vamos a encontrar los consejos de Yetro que le entrega a Moisés. Porque Moisés lastimosamente en ese tiempo se encontraba abrumado, resolviendo todos los problemas que tenía la congregación. Y lógicamente, su suegro al mirar desde fuera, ve algunas falencias que él tiene. Ve todos esos problemas que se le iban a presentar y a la larga su salud. ¿Y qué es lo que hace? Procede a indicarle cómo sería la manera correcta, cómo él debía planificar, organizar, delegar, que esa es la parte esencial. Y a veces no queremos nosotros soltar el poder, queremos manejarlo todo completamente. Pero dentro del liderazgo eclesial es importante saber planificar, organizar, delegar, coordinar y controlar, para que todo tenga un sentido lógico y práctico. Porque si usted como líder de la iglesia quiere hacerlo todo, tenga la certeza que estará confinado al fracaso. Y tarde o temprano su salud también va a ser quebrantada. Y no podrá llevar a cabo todo lo que usted se ha propuesto. Pero si usted reparte en partes abordables a cada uno de sus hermanos las tareas, tenga la plena confianza que al final usted verá el cuadro completo de lo que usted había visto. Pero para eso usted tiene que aprender a delegar. Y Jacob lo manifestó así: oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Así les dijo Jethro. Me salto al 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, es decir, lo más importante. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si cedes esto, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Mis hermanos, un rasgo vital y necesario del liderazgo es el saber planificar. Un buen líder prevé aún las cosas negativas que le pueden suceder y anticipa cómo resolver esas cosas negativas. Un buen líder. Pero simplemente cuando no somos buenos líderes reaccionamos inmediatamente en función a los problemas que tengamos. ¿Qué tipo de líder quiere ser usted? Ahí van viendo los rasgos que le corresponden, mis queridos hermanos. Integridad, mis hermanos. Integridad. La vida de José es el más claro ejemplo, mis hermanos, de integridad. En Génesis 39, del 10 al 13. Integridad es hacer las cosas correctas, aun cuando nadie nos ve. Aparentemente cuando nadie nos ve, mis hermanos. Pero nosotros como siervos de Dios sabemos muy bien que hay alguien que siempre nos está viendo. Recordemos que cuando Adán, el primer líder, cayó, ¿qué es lo que le dijo el Señor? ¿Dónde estás, Adán? Y no se refería al sitio físico donde estaba, sino dónde estaba espiritualmente. Y él pensó esconderse, sabiendo que el Espíritu de Dios recorría por todo el Edén.
Entonces no es, mis hermanos, donde nadie me ve, porque dice la palabra que todo lo que hagamos en escondido el Señor lo sacará a la luz. Integridad es saber manejarnos de manera correcta aún en ausencia de personas a nuestro lado. Integridad es predicar sobre aquellas cosas que estamos viviendo y practicando. Integridad es vivir conforme a la palabra de Dios. Y como les decía, el claro ejemplo de integridad nos lo muestra José. Cuando la esposa de Potifar se acerca a donde él, ¿cuál es su reacción, mis hermanos? Es clara, es precisa. Él sabía a quién servía. Él sabía cuál era su motivación personal. Y por ende, él no podía romper su motivación. No podía él corromperse. Él tenía claro el panorama. ¿Quién era él a los ojos de Dios y a quién servía? Prefirió ser botado a un calabozo con falsas acusaciones antes que ser seducido y caer en los brazos de esa mujer, de la esposa de Potifar. ¿Cómo está nuestra integridad, mis hermanos? La pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos viviendo plenamente con integridad? Sabiendo que Dios nos mira, que Él es omnisciente, omnipresente, y que a Él no podemos esconderle absolutamente nada. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? Como líder tengo este rasgo, soy íntegro. Cada uno debemos contestarlo en nuestro corazón. Comunicación asertiva, mis hermanos. Comunicación asertiva. Hay un libro muy hermoso que nos habla todo el tiempo de comunicación asertiva, en donde su principal líder vivía en la comodidad, estaba tranquilo, pero cuando tuvo noticias de que su pueblo estaba mal, dobló rodillas, clamó al Rey de Reyes y también solicitó a su rey terrenal que le autorice ir en pos de la reconstrucción de su patria amada, Jerusalén, a levantar los muros. Un líder con una comunicación asertiva siempre va a llevar adelante todo aquello que ha planificado, los buenos procesos. Nehemías puso en su corazón el poder planificar, el poder levantar los muros de Jerusalén. Pidió ayuda al rey. Y al final, ¿qué nos dice la historia bíblica? Que lo logró, ¿verdad? Es una comunicación asertiva, es aquella que surge efectos y trae buenos resultados. Porque muestra de manera clara hacia dónde quiere llevar al pueblo. De manera concisa, hasta dónde quiere llegar, cuáles son los recursos que va a utilizar, cómo los va a utilizar, hasta dónde va a pedir, exigir que cada uno sacrifique la parte que le corresponde. Pero también como líder, hasta dónde será capaz él de llevar a su pueblo. Y el libro de Nehemías nos cuenta que mientras estaban construyendo los muros de Jerusalén, él había ordenado que en un lado mantengan su arma y su escudo y con la otra sigan construyendo. Pero él no estaba en casa, él estaba ahí, en los muros día tras día. Con su ejemplo estaba enseñando lo que debía ser hecho. Es una comunicación asertiva, aquella que inspira a la gente a que hagan las cosas de manera correcta. ¿Estamos inspirando a la gente a que hagan las cosas correctas? ¿Qué tan asertivos somos? ¿O únicamente estamos llevando noticias malas a la grey? Como líder, ¿qué tipo de líder va a ser usted? ¿Sabe comunicar sus pensamientos? ¿Sabe comunicar a dónde quiere caminar? ¿O se le complica a usted saber transmitir las ideas? ¿Qué tan fácil es para usted presentar un proyecto, ejecutar el proyecto, permitir que los demás hagan observaciones, retroalimentarse y avanzar con su proyecto? Nehemías lo hizo. Tuvo oposición. Sanbalat y muchos de los opositores estaban ahí. Y sin embargo, él sabía transmitir confianza
a cada una de las personas que trabajaba con él. Al final el resultado fue claro. Fue levantado un muro en Jerusalén. Y nosotros tenemos que levantar la obra del Señor aquí en el Ecuador, a través de esa buena comunicación entre todos nosotros, como diáconos, como iglesia, como un solo cuerpo de Cristo. Fe y convicción, mis hermanos. Ya vamos terminando, mis hermanos. 1 o 2 horas más y terminamos para los que se están durmiendo. Fe y convicción, mis hermanos. También tenemos un libro muy hermoso que nos enseña lo que es la fe, lo que es la convicción. Fue arrojado al foso de los leones. Fue metido en el horno de fuego. Fue probado de diferentes maneras. Pero este hombre tenía una convicción y una fe a toda prueba. No importaba lo que él tenía que pasar. No importaba lo que tendría que padecer. Las pruebas, por más pequeñas o por más grandes que se le presentaban, él confiaba ciegamente en su Dios y protector. Estamos hablando de la vida de Daniel. El libro de Daniel nos narra la historia de este varón. Cómo un joven tenía tanta fe y tanta confianza que aún en el horno de fuego no fue consumido. En medio de los leones salió invicto. Pero no era por su fuerza, no era por su poder. Era por la fe que tenía y su convicción de que las cosas iban a salir correctamente. Y quizás eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Esa convicción de ser buenos líderes. Pero reitero, no es en nuestras fuerzas. No es en nuestro conocimiento. Es en la palabra de Dios. Ese tiene que ser el baluarte principal. El sostén que cada uno de nosotros debemos tener. Esa fe que sobrepasa el entendimiento de mucha gente, aún en medio de la enfermedad, en medio de las cosas, esa confianza que tenemos que Dios hará su obra perfecta, para bien o para lo que tenga que ser. Esa es la fe que necesitamos, la fe de Daniel, la convicción de Daniel. Él estaba claro que si entraba al foso de los leones, él saldría victorioso, si era la voluntad de Dios, y al final no salió. Es la fe que necesita usted como un buen líder. Es el rasgo principal que usted debe mantener, la fe. Tenemos también, mis hermanos, otro de los rasgos es la flexibilidad y capacidad de adaptación. Flexibilidad y capacidad de adaptación. Y vemos en 1 Samuel, capítulo 25, la vida de Abigail, en 1 Samuel, mis hermanos. Capítulo 25, la vida de Abigail. Todos conocemos la historia, mis queridos hermanos, no les quiero abrumar. Cuando David había acampado cerca, ¿no es cierto?, del esposo de Abigail, de Nabal. Había estado cuidando David a sus pastores de Nabal, permitiendo que trasquilen en paz, en tranquilidad. Y cuando mandó David a pedir un poco de comida, la respuesta de Nabal fue una simple ofensa hacia David. David, al sentirse ofendido, mis queridos hermanos, simplemente estoy parafraseando para no leerles completamente, había ordenado a su ejército que se arme para ir en contra de Nabal. Al conocer su esposa Abigail, se adaptó a las circunstancias y rompió esquemas. ¿Qué es lo que hizo Abigail? Tomó un grupo de siervos, llevó una buena cantidad de ganado, alimentos, fue y se arrodilló delante de David. Se adaptó a las circunstancias. Se adaptó a algo que ella sabía que podía pasar. Su pueblo iba a ser destruido por la necedad de su esposo, por la tosudez de su esposo. Perdón.
Perdón. Y ella toma la decisión de adaptarse a las circunstancias y salvar la vida de su pueblo. Mis hermanos, como líderes ustedes algún momento van a tener que adaptarse a las circunstancias también. Ser flexibles en algunos aspectos, siempre y cuando esa flexibilidad no contradiga la palabra de Dios. Siempre y cuando esa flexibilidad no vaya en contra de las Escrituras, sino más bien buscar alternativas de tal forma que usted pueda de tal forma que usted pueda salir adelante frente a eventos adversos que se le presenten, frente a circunstancias nocivas que se le den. Por eso digo, mis hermanos, la Biblia tiene tantas cosas hermosas que nos enseña, y nosotros como líderes somos llamados a escudriñarla, a instruirnos constantemente en la palabra de Dios. Vamos con carisma, mis hermanos. Carisma. ¿Cuántos han leído la historia de Ruth y Boaz, mis hermanos? ¿Cuántos hemos leído la historia de Ruth? La parte hermosa de Boaz era la sencillez, la humildad, el corazón generoso y noble que tenía, ese carisma especial, que aún siendo un gran terrateniente, a él no le preocupaba en lo absoluto tener que servirle a una espigadora como la era Ruth. Él no le miraba sobre el hombro. Él bajó y se sentó cerca de ella. Le dio agua, le dio comida. Ese es el carisma que necesitamos hoy en día. Dar más allá de lo que podamos darlo. Y vos lo hizo. Fue generoso en todo tiempo con Ruth. Y no es porque quisiera algo a cambio, sino porque le nacía en su corazón ser generoso. Eso es lo que hoy se requiere en muchas de las iglesias. Y ustedes, mis queridos hermanos, como diáconos o aspirantes a diáconos, uno de los rasgos importantes que deben tener es ese: ser carismáticos, mirar las necesidades de otros, ser generosos en todo aspecto. Y no hablo solamente generosos en el sentido económico, mis hermanos, ser generosos aún en el sentido del tiempo. Aquellos hermanos que les cuesta un poco aprender más, esforzarnos mucho más, darles más tiempo, invertir más tiempo en ellos, pero invertirlo con amor, como lo hacía vos. La Biblia nos habla de vos y nos cuenta que él era muy generoso en todo sentido, mis hermanos. Él pasaba con sus trabajadores de día y de noche, pasaba todo el tiempo. Nosotros, ¿cómo estamos pasando con nuestros hermanos a los cuales ya estamos sirviendo a la mesa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan carismáticos somos nosotros con ellos? Y no se trata de hacerles reír todo el tiempo, se trata de hacerles sentir muy bien, que es diferente. No se trata de ser el payaso de la iglesia, perdón el término, mis hermanos, sino el hermano que trae paz, sosiego y amor a ese hermano que está necesitado. Para bromistas sabemos muchos, pero realmente lo que necesitan las congregaciones son hermanos que tengan un buen carisma, que sientan realmente amor por el prójimo. Eso es lo que estamos requiriendo, mis hermanos. Capacidad cognitiva. La capacidad cognitiva, mis hermanos, se aplica en el caso de Pablo. El libro de Hechos, capítulo 26, 3-6, no sé si alguien me ayuda a leer, mis hermanos. Libro de Hechos, capítulo 23, 6. Perdón.
Libro de Hechos 23:6, si alguien me ayuda, por favor, un segundo. Amén, mi hermano. Amén, hermano. La bonita palabra del libro de Hechos 23:6. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Amén, mis hermanos. Pablo, ¿no es cierto? Notando que una parte era saduceos y otra fariseos, él también se proclama fariseo. Y no es porque lo quiera decir, pero ¿quiénes eran los fariseos, mis hermanos, en aquel entonces, en los tiempos de Pablo? Los fariseos no eran solamente aquellos que persiguieron a Jesús. Los fariseos eran los doctos de la ley, los conocedores de la ley. Los fariseos eran los que conocían absolutamente todo, y Pablo tenía una ventaja adicional, que él también conocía otros idiomas. Parte de su linaje de Pablo también era el de ser romano. Por eso es cuando Pablo hace su defensa en el Areópago, él manifiesta su linaje y sorprende a los cónsules que estaban ahí, porque no pensaban que él también tenía esa ascendencia romana y también la ascendencia judía. La capacidad cognitiva de Pablo era aquella que había sido enseñada desde pequeño. Recordemos que él fue estudiante de Gamaliel, uno de los grandes fariseos, de los grandes judíos de aquella época. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos, la capacidad cognitiva de ustedes tiene que ser desarrollada. Es muy triste y lamentable, mis hermanos, que muchos de nosotros no nos gusta invertir para conocer más de la palabra de Dios. A veces hemos dicho que solamente la Biblia es necesario. Sí, mis hermanos, la Biblia es necesario, pero ¿cuántos de nosotros tenemos libros adicionales que nos ayudan a comprender mejor la Biblia? Hay números de Strong, hay diccionario Vine, hay un sinnúmero de artículos que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Hay libros sobre exegesis. Y no procuramos invertir en eso, de tal forma que podamos aprender mejor la palabra. La capacidad cognitiva es el grado de conocimiento que usted adquiere, el racionamiento, el discernimiento que usted va formándose y la identidad que usted va creando en usted. El problema radica en que no nos gusta mucho leer. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos libros han leído adicionales que tengan referencia o que le ayuden a entender mejor la palabra de Dios? ¿Cuántos libros adicionales hemos visto que nos ayuden a ver bosquejos bíblicos? No para predicar, sino para aprender, para comprender mejor la palabra, donde se desmenuce cada uno de los versículos y nos ayuda a comprender de mejor forma. Esa es la capacidad cognitiva, el conocimiento llevado a la verdad. Reitero, mis hermanos, sin ánimo de ofender a nadie. El problema que nosotros tenemos de nuestra idiosincrasia ecuatoriana es que no nos gusta leer. No nos gusta invertir. Muchas veces cuando hablamos de que existe un curso y es pagado, no queremos. Queremos todo gratis. Mis hermanos, la salvación ya nos dieron gratis. Ya nos regalaron. Para nosotros fue un regalo, pero tuvo un precio de sangre. Pero hay un precio que hay que pagar también para adquirir una capacidad cognitiva. ¿Cuánto tiempo invertimos en estudiar? A veces ni la palabra revisamos entre semana, y menos hacer un estudio más completo. Entonces, la capacidad cognitiva no es que está en el aire.
usted tiene que invertir en aditamentos que le permitan instruir, en herramientas de aprendizaje y también en tiempo, mis hermanos. Muchas veces decimos, es que llego cansado. Sí, pero usted tiene un compromiso. Hay gente tras suyo. Como diácono va a tener gente tras suyo. Porque el pastor le va a encargar a ustedes, a esos hermanos. ¿Cómo va a responder? ¿Qué le va a decir? Y por último, mis queridos hermanos, sinceridad y seguridad. Vamos a ver en el libro de los jueces, sí, en el libro de los jueces, capítulo 4, versículo 1 al 5, nos habla de Ahod, ¿no es cierto? Y cómo cuando él quiso ir a la guerra, no quiso ir sola. Había una mujer, Débora, la cual era muy querida y respetada por todo el pueblo, una profetisa. Y este varón del Señor decide relegar su derecho a llevar adelante esta batalla y le pide a Débora que sea ella quien les acompañe. Ella es muy sincera, le dice, mira, correcto, no hay problema, yo te acompaño, pero ten la certeza que esta batalla que tú la vas a ganar no será tu victoria. No será tu victoria, será la victoria de nuestro Señor, de Dios. Y está siendo sincera y está muy segura de a quién ella sirve. Está bien segura de quién le está llevando a la batalla, no es el hombre, es el Señor, el que pone el corazón de Ahod, el que le lleva la batalla adelante. Y el pueblo, al ver que estaba Débora, ¿qué es lo que hace? Le sigue completamente. Y todo el pueblo supo aquel día que la victoria no fue de Ahod. Tampoco fue la victoria de Débora, fue la victoria del Señor. ¿Por qué le pongo aquí el libro de los jueces del ejemplo de Débora? Porque ella fue clara. En ningún momento le mintió a Ahod. En ningún momento le dijo, tú vas a ser el que ganes. No, la batalla va a ser ganada, pero será Dios el que gane esa batalla. La gloria será para Él, no para el hombre. Y cada batalla que nosotros como líderes, mis hermanos queridos, como líderes eclesiales, procuremos batallar o ganar, será siempre la victoria para el Señor, porque no es nuestra batalla, no es nuestra ganancia. Porque recordemos lo que leíamos al principio, ¿no es cierto? En 1 de Corintios, porque nosotros somos siervos del Señor, no somos más. Entonces, mis queridos hermanos, como líderes, los rasgos que nosotros debemos ir acuñando, desarrollando, esforzándonos, son estos. Lógicamente que van a haber muchos más rasgos, mis hermanos. Algunos hermanos ya me faltó esto, faltó aquello. Sí, mis hermanos. Pero cada uno tiene que descubrir en su corazón y en su mente aquellos rasgos que todavía le faltan, mis queridos hermanos. Cada uno tiene que desarrollar en su corazón lo que considera pertinente para sí. Lo que considera pertinente para sí, mis hermanos. Un líder no le teme a lo desconocido. Un líder no le teme a lo desconocido, mis hermanos. Este camino que vamos a iniciar es un camino de retos, un camino de inquietudes, un camino que va a traernos sinsabores. Porque no todo es agradable en la vida de líderes o de diáconos, mis hermanos. Va a haber momentos de sinsabores en donde usted se va a sentir defraudado. Pero siempre tome en cuenta algo, que cada victoria que usted tenga será para el Señor, no para usted. No para usted, mi querido hermano. Mis hermanos queridos, yo creo que hasta ahí nos quedamos esta noche, anhelando que cada una de las cosas que hemos visto usted lo grabe en su corazón, anhelando que cada uno de los puntos usted lo pueda reforzar en su hogar,
Y sobre todo, entender, si usted tomó la decisión de ser líder, es para algo especial, para servirle al Señor. No para tener un membrete grande aquí como cientito que le diga, ahora soy líder. No, mis hermanos. Usted fue elegido por el Señor. No por su pastor, no por su hermano, no, mis hermanos. Usted fue elegido por su pastor. Porque como buen diácono, como buen líder, usted tiene que tomar fuerza de la competencia. Como lo vimos con David y Goliat. La vida nos va a retar, pero viene su habilidad para discernir lo que es correcto. Reitero, mis queridos hermanos, el liderazgo espiritual es completamente diferente al liderazgo eclesial. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes esta noche. Paz, mis hermanos.